Nadie lo esperaba. En el corazón del cielo, un silencio espeso cubría todo como un velo. No se oían cantos, ni risas, ni susurros. Era un silencio que pesaba, el tipo de silencio que solo aparece antes de que algo grande suceda. En medio de ese espacio inmenso, alguien estaba llorando. El anciano Juan miraba, temblando, lo que tenía delante. Su corazón sabía que presenciaba algo más allá de lo humano. Frente a él, un trono brillante, tan blanco que la vista dolía, y alrededor, destellos como relámpagos que no quemaban, pero hacían vibrar el alma. Sobre ese trono, una presencia que no podía describir. Y en su mano, un libro cerrado con 7 sellos. Ese libro parecía sencillo, hecho de pergamino antiguo, pero había algo en él que nadie podía ignorar. Era como si dentro de esas páginas reposara el destino del mundo. Ángeles poderosos lo rodeaban, y aún ellos miraban con respeto. No era un objeto más, era el misterio de todo lo que fue y sería. Entonces una voz poderosa resonó, una voz que no venía de un solo lugar. Era como el rugido del mar mezclado con un trueno suave. Dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Esa pregunta quedó flotando entre todos, como un eco que nadie se atrevía a romper. Se buscó entre los cielos, sobre la tierra, bajo la tierra, y no hubo nadie. Juan bajó la cabeza y lloró. No eran lágrimas comunes, eran el llanto de quien comprende lo imposible. Si el libro no podía abrirse, la historia quedaba atrapada. La justicia dormía, las promesas quedaban selladas, y el sentido de todo seguía oculto. Las lágrimas caían, y su alma parecía apagarse poco a poco. Pero entonces, un ángel se acercó. Su rostro tenía la serenidad de quien conoce la verdad. Colocó una mano sobre el hombro de Juan y le dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha vencido. Él puede abrir el libro y romper sus sellos. La voz fue suave, pero llena de fuerza. Era como si con esas palabras la oscuridad retrocediera un paso. Juan levantó la vista, buscando al león, esperando ver una criatura imponente y terrible. Pero lo que vio lo sorprendió. En lugar de un león, allí estaba el cordero. Parecía haber sido herido. Su cuerpo llevaba señales de sufrimiento, pero de él emanaba una luz viva, cálida, que no se apagaba. Era una belleza que dolía y sanaba al mismo tiempo. Aquella figura frágil se adelantó, paso a paso, y tomó el libro de las manos del que estaba en el trono. Y entonces el silencio se rompió. Sonaron voces, miles y miles, venidas de todos los rincones del cielo. Sus palabras no eran gritos, eran melodías. Cada ser viviente, cada ángel, cada anciano, comenzó a cantar un nuevo canto. El aire se llenó de una emoción tan profunda que Juan sintió que su pecho iba a estallar. Las palabras de la canción decían que el Cordero era digno por su entrega, por su sangre que había comprado esperanza para todos los pueblos y lenguas. No había separación entre cielo y tierra en ese momento. Todo vibraba al unísono, como si la creación entera respirara una sola verdad. Los ancianos que estaban alrededor del trono se inclinaron, dejando caer coronas doradas ante sus pies. Sus rostros brillaban con ternura y respeto, no por miedo, sino por amor. Los ojos de Juan se llenaron nuevamente de lágrimas, pero esta vez eran distintas. Eran lágrimas de gratitud, de descanso después de una larga espera. Así entendió que el poder verdadero no era furia, sino amor que se entrega. Entonces miró de nuevo al libro. Los sellos seguían cerrados, pero algo había cambiado en el aire. Ya no había desesperanza, sino expectación. Cada sello era una historia, un paso más hacia la verdad completa. Y el Cordero, con calma, se preparó para abrir el primero. El cielo entero contuvo la respiración. El primer sello se levantó con un suspiro. De su interior salió una figura montada en un caballo blanco. En su mano, un arco, y sobre su cabeza, una corona. Avanzó con propósito, casi sin mirar atrás.
La luz lo acompañaba. Era la señal de un comienzo. El movimiento había empezado y nada volvería a ser igual. Juan lo observó, intentando comprender. Sabía que lo que estaba viendo no era solo una visión del futuro, sino también del corazón humano. Cada sello que se abriría hablaría de lo que somos y de lo que tememos. La historia de la humanidad se desplegaría ante él, no como una amenaza, sino como una revelación. El anciano respiró hondo. A su alrededor, los truenos del cielo resonaban, pero no lo asustaban. Ahora comprendía que todo aquello era parte de un plan que no buscaba destruir, sino revelar, que detrás del dolor había propósito, y que, aunque el mundo temblara, la luz seguiría encendida. El Cordero levantó el libro, y su rostro se volvió hacia Juan. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No había pasado ni futuro, solo esa mirada que lo contenía todo. Juan entendió, sin palabras, que el fin de todas las cosas no era oscuridad, sino regreso, que lo perdido sería hallado, y que nada verdadero se perdería jamás. El canto comenzó otra vez, más fuerte, más bello. Ángeles, criaturas y almas se unían en una armonía tan pura que parecía no tener fin. Y en medio de ese coral infinito, la voz de Juan, temblorosa pero firme, se unió a ellas. Los sellos seguían cerrados, pero él ya no temía. El corazón de la historia se había abierto, y mientras la luz del trono lo envolvía, supo que apenas era el principio. El libro estaba en manos del único que podía abrirlo. Y el cielo, que antes guardaba silencio, ahora respiraba esperanza. Porque cuando el amor toma el timón del destino, hasta el fin se convierte en comienzo. La historia apenas despierta, y lo que vendrá, el mundo aún no está listo para comprenderlo. El primer sello se había roto, y el eco de aquel acto seguía vibrando en el aire como una campana que no dejaba de sonar. Juan apenas podía respirar. La luz del trono aún lo rodeaba, pero algo había cambiado. Lo que estaba por venir ya no sería un canto, sino una revelación que estremecería toda alma viviente. El Cordero avanzó otra vez, sereno, y tomó el libro en sus manos. Su mirada seguía siendo mansa, pero también firme, como la de quien conoce el peso de cada verdad. Cuando rompió el segundo sello, un murmullo recorrió el cielo. De la oscuridad que se abría ante él, surgió el relincho fuerte de un caballo. Era rojo como el fuego. Sus crines parecían llamas vivas que bailaban en el viento invisible del espíritu. El que lo montaba sostenía una espada brillante y tenía un rostro que mezclaba dolor y decisión. A medida que avanzaba, su espada parecía dividir la tierra en dos, separando hermanos, pueblos, corazones. Era el jinete de la guerra. Donde pasaba, el ruido de los pasos se convertía en gritos. El aire se llenaba de miedo, y la gente se miraba con desconfianza. Juan entendía que aquella figura no era solo destrucción, sino también espejo. Era el reflejo de la violencia que dormía en los humanos, siempre lista para despertar cuando el amor se enfría. Y así, la paz se marchaba poco a poco. El Cordero, sin detenerse, rompió el tercer sello. Entonces el sonido de otro caballo resonó, más pesado, más lento. Su pelaje era negro como la noche antes del amanecer. El jinete llevaba en sus manos una balanza, y sus ojos no miraban al frente, sino al vacío, como si calculara el valor invisible de cada vida. Una voz se escuchó entre las criaturas. Hablaba de precios, de trigo, de aceite. Juan comprendió el mensaje, el hambre. Un mundo donde el pan se convierte en tesoro y el pobre paga por sobrevivir. El caballo negro avanzaba despacio, y con cada paso, los campos se marchitaban. La abundancia huía, y la desesperación cubría el suelo. En ese silencio triste, se rompió el cuarto sello. Esta vez no hubo rugido ni canto, solo un soplo helado que hizo estremecer a todos. De entre las sombras apareció un caballo pálido, casi invisible, y su jinete tenía un rostro que no se podía olvidar: la muerte. Tras él lo seguía la oscuridad.
como un río sin fin. La figura pálida no levantaba su arma ni gritaba, solo avanzaba. Donde pasaba, las flores se cerraban, los colores se apagaban. No traía furia, traía quietud. Juan sintió un nudo en el pecho al entender que aquel último jinete representaba el límite de todo lo que el hombre puede perder. Pero algo extraño sucedió. A pesar del miedo y el temblor, el cielo no se llenó de angustia, sino de comprensión. Juan percibió que incluso la muerte tenía un propósito dentro de aquel relato sagrado. No era el final absoluto, sino la puerta que recordaba lo frágil que es la existencia y lo urgente que es amar mientras aún hay tiempo. Los caballos ahora se movían juntos, cada uno marcando un capítulo distinto de la historia humana. Blanco, rojo, negro y pálido, esperanza, guerra, hambre y muerte. Era un desfile que mostraba la verdad que a veces el hombre olvida, que el mundo no se quiebra solo por la fuerza del mal, sino por la ausencia del bien. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Quería gritar, advertir, despertar a todos los que dormían bajo el sueño de lo cotidiano. Pero entendió que el mensaje no era suyo para imponerlo, sino para guardarlo y contarlo con amor. Solo así, la visión tendría sentido. El Cordero no mostraba todo para asustar, sino para revelar lo que cada alma puede transformar. Mientras los jinetes se alejaban, el cielo volvió a brillar con una luz suave, como si el amanecer estuviera regresando. Juan observó al Cordero, que permanecía quieto, observando también. Había en su rostro una mezcla de tristeza y ternura. Parecía comprender lo que vendría después, pero no temía. Sabía que el dolor no tendría la última palabra. El anciano cerró los ojos por un momento. En su mente aún resonaban los cascos de los caballos retumbando como truenos en la distancia. Pensó en la humanidad, en cada guerra, en cada hambre, en cada lágrima. Sintió pena, pero también esperanza. Porque si el libro existía, era porque la historia aún tenía propósito. De repente, una voz volvió a pronunciar su nombre. Era firme, amorosa, infinita. Le indicó que mirara otra vez, y Juan vio, a lo lejos, un resplandor que atravesaba la oscuridad dejada por los jinetes. Era una promesa, pequeña pero eterna, que decía que ningún sello, por más temible que fuera, tendría la última palabra. Solo la luz lo haría. El Cordero cerró el libro por un instante, como esperando el siguiente paso. El cielo parecía contener la respiración, sabiendo que más secretos estaban por revelarse. Pero en ese momento, todo se detuvo. Era el respiro antes de la tormenta, el silencio donde las almas deciden si temer o confiar. Y Juan, mientras escuchaba el eco del último casco que se alejaba, eligió confiar. Así terminó la visión de los jinetes, no como una historia de destrucción, sino como un espejo del ser humano y de su camino, porque en cada uno de esos caballos hay una elección que nace dentro de nosotros. Conquistar con luz o dividir con oscuridad, compartir o retener, abrazar la vida o temer la muerte. Y cada día, el mundo entero vuelve a decidir. El cielo volvió a iluminarse con un destello inesperado. No era el fin, era solo el principio de algo mayor. El libro seguía en manos del Cordero, y aún quedaban sellos por romper. La historia continuaría, y con ella, la esperanza de comprender que incluso en medio del caos, el amor sigue siendo la voz más fuerte del universo.